Vamos a hablar de un tema que realmente yo ayer, digamos, lo decía al aire, tiene que ver tiene que ver con lo que se cayó el salario en los últimos años, más precisamente del 2015 hasta esta parte, el poder adquisitivo que tenían los argentinos y cómo se deterioró en estos años. Sí, la verdad es que desde el año 2018 hasta la actualidad el salario ha perdido de manera consistente y constante con el proceso inflacionario. Es algo que nosotros venimos marcando columna tras columna, y las consecuencias de estos son evidentes en cuando uno empieza a analizar algunos guarismos que tienen que ver con el mercado de crédito en la Argentina y que empiezan a generar algún tipo de preocupación. No digo de señal de alarma, no digo de alerta roja, podríamos decirlo, pero podemos empezar a hablar de que se empiezan a encender algunas luces amarillas en cuanto al poder de endeudamiento y la capacidad de devolución de determinados créditos que han tomado familias, empresas, y bueno, y la verdad que preocupa, ¿no?, esta situación. Bien, sobre esta situación en particular, juntaste dos puntas, una que tiene que ver con el endeudamiento que están teniendo los argentinos. Y en este caso, bueno, alarma porque está rozando el 7%. En esa situación, bueno, se prenden luces rojas. Exactamente. Yo le diría, estamos en una zona amarilla, ¿no? Porque la morosidad aumentó. En lo que es familias, pasó del 3% en mayo al 4%, 4,1 en junio, al 5% ya en julio. En lo que tiene que ver con créditos personales, Sí, Mati. retomemos la cuestión que estábamos comentando. La morosidad aumentó tanto en familias como en créditos personales, como en hipotecarios, prendarios o tarjetas de crédito. En lo que tiene que ver con familias, pasó del 3 al 4,1 y al 5%. En el último mes un aumento del 22% de esta morosidad. En lo que tiene que ver con créditos hipotecarios, aumentó un 39%, pasó de una morosidad de 0,9% al 1,3%. En lo que tiene que ver con créditos personales, pasamos del 5 al 7%, con un aumento del 42%. Este es el dato más complejo. Los créditos personales son los que mayor tasa y mayor costo financiero total tienen. Y lo que tiene que ver con créditos prendarios, se duplicó del 1,9 al 3,8 la morosidad. Con lo cual, cuando uno hace un reconto y un análisis de toda esta situación, entiende rápidamente que el hecho de que el salario siga deteriorándose, y como se vino deteriorando todo este tiempo, puede en algún momento, si no se resuelven algunas refinanciaciones, decantar en una crisis de deuda familiar, ¿no? Esto está claro. Algo que habíamos hablado la semana pasada, yo tiré una cifra recién, bueno, tiene que ver con la caída del salario y tiré un año en particular que es el 2015, estamos bastante hacia atrás, 6 años hacia atrás, el salario tendría que estar un 30% arriba para poder mantener ese nivel adquisitivo, que era, bueno, se tendría que establecer en 44.700 pesos hoy. Exacto, sí, sí, lo que ocurre es que en el año 2015 la Argentina, 2003, 2014 y 2015 tuvo unos buenos salarios en dólares, y es muy difícil ahora recuperar esos guarismos, teniendo en cuenta el proceso de devaluación que vive la Argentina, que es constante, y latente, es constante el proceso de devaluación. Parece que vivimos en una crisis constante de devaluación, ¿no? Y en consecuencia es muy difícil. Por ahí el salario le gana un mes, 2 meses, y después tenés una aceleración del proceso de evaluación, una aceleración de la inflación, y se resolvió de vuelta el tema en contra del trabajador, ¿no? Para que te des una idea, en 2015 un, eh, eh, un profesor de una escuela secundaria tenía un salario que rondaba los $780 en 2015. Y hoy alcanza ahí a $400. $400 y chirola. No, no tengas ninguna duda, yo no me olvido nunca una anécdota. Un trabajador hablando conmigo en diciembre del año 2015, le dije,
te voy a dejar algo en claro, no vas a volver a cobrar los $1.200 que hoy estás cobrando, ni vos ni yo, los dólares que cobraba yo, los dólares que, en términos de dólares, ¿no? Los dólares que cobraba este profesor que acabas de mencionar, porque va a haber una licuación brutal de los salarios y dicho y hecho, pasó desde 2016 en adelante con las sucesivas devaluaciones que vivió la Argentina, ¿no? Es uno de los grandes problemas a resolver por parte de la Argentina, tener estabilidad cambiaria. Sí, hay una cuestión ineludible en esto de entender por qué en todo caso pierden poder adquisitivo los salarios. Porque la inflación, en definitiva, es una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los grupos económicos hegemónicos. Esto es así, inexorablemente. Vos estabas hablando recién del sistema financiero, de las problemáticas de los créditos, en fin. Hubo un candidato, Milei, que planteó la eliminación del Banco Central de la República Argentina. 2 palabras para decir de eso. Una locura, una locura. A ver, ¿cuáles son los países que no tienen banco central? Andorra, Micronesia, la isla de Man, Mónaco, Nauru, Tuvalu. Son 6, 7 países que no tienen banco central, que son 3 islas, 5 o 6 islas perdidas en el Pacífico, las cuales les llevan las coronas británicas, pues la mayoría son coronas de la corona británica, les llevan los alimentos, no tienen inconvenientes. Ahora, el Banco Central cumple un rol determinante en el ordenamiento financiero y en establecer las reglas de juego en el mercado financiero mediante circulares todos los días. Porque la ventaja que tiene el Banco Central es que con una circular dinámicamente va ordenando el sistema financiero de la Argentina y si no tenés que esperar una ley, si no tuvieras Banco Central, tenés que esperar una ley que ordene el sistema financiero, con lo que demora una ley en la Argentina y en ponerse de acuerdo te termina produciendo una hecatombe financiera hasta que se sancionó la ley. Entonces me parece desanclado de la realidad lo que dice Milei, un micromundo, realmente un micromundo. Vos imaginate el sistema bancario prestando libremente lo que más le conviene. Yo no me olvido nunca, una muy buena circular en un momento del Banco Central donde habían observado, para mencionar un ejemplo, habían observado que la masa de crédito de la capacidad crediticia que tenía el sector privado se lo estaba prestando todo a crédito de consumo que motoriza la inflación y que no motoriza la inversión, y no se lo estaba prestando a la industria para expandir la capacidad productiva. Entonces se sancionó una circular que establecía que el 15% de la capacidad prestable de los bancos tenía que ir hacia la inversión productiva para compensar y que el proceso inflacionario no se acelere y que las industrias puedan expandirse. Esa circular del Banco Central fue fundamental, fue muy importante. Si no está el Banco Central, no la podés sancionar, no lo podés obligar a los bancos. Según el informe publicado el 29 de abril de 2019, los países que no tienen Banco Central son 4. Los siguientes: Isla de Marshall, Ciudad del Vaticano, Mónaco y Andorra. Bueno, ahí está, ¿viste? Son 4. Yo tengo 7. Pero el Vaticano tiene un banco grandote. Claro, el Vaticano y Mónaco, te digo que no a Mónaco no le va mal tampoco sin Banco Central. Sí. Pero son países que tienen ese no necesita Banco Central. Mónaco son más chicos que San Carlos Centro. Más chicos que San Carlos Centro. Escuchame una cosa, Mati. Ustedes estaban hablando recién de $1.200 y yo me río, realmente los escucho y me río. Porque en una etapa nosotros ganábamos $2.000 mensuales. Estoy hablando de los trabajadores. En la época de Martínez de Hoz, cuando hubo una depresión del valor del dólar, vos lo tenés que haber estudiado a eso, Matías. Sí, por supuesto. Una depresión del valor del dólar. Algunos que ganaban un poco más de los $2.000 que ganaba yo en ese momento, pero que no me alcanzaban para vivir, iban a Estados Unidos. Y los norteamericanos le decían, ¿y cuánto ganan ustedes por mes? Y los trabajadores $2.000. Los norteamericanos se tiraban al piso, que no lo podían creer. ¿Cómo podía ser que en la Argentina hubiera gente que ganara $2.000 cuando ellos, bajo ningún punto de vista, alcanzaban en el medio pelo, hablemos, a una cifra de esa naturaleza? O sea, Argentina tuvo esa magia. Los otros días estábamos hablando o recordando un sketch de Operación Jajá, en donde García Grau, el personaje de García Grau, alcanza a decir en un determinado momento, en mayo de 1973,
y a punto de asumir Héctor Cámpora la presidencia, decir que la única alternativa posible es $1, $1. Y después lo vivimos Con 20 Caballo, años sí, después. con Caballo. Sí. Qué bárbaro.